Yo quiero iniciar haciéndonos unas preguntas. Que ya somos casados hace tiempo. ¿Bajo qué perspectiva nos casamos? O sea, ¿en qué estábamos pensando cuando nos casamos? ¿Cuáles eran nuestros conceptos? ¿Cuál era nuestro ideal de hogar, de familia? ¿Qué era lo que nos impulsaba a buscar una joven, una muchacha, una señora para casarnos? Yo sé que es difícil respondernos esas preguntas. Pues frente a frente, cara a cara, no. De pronto usted solo lo puede responder. ¿Qué piensa un joven ahora, una joven, cuando está hablando de matrimonio, cuando está pensando en su esposo, en su esposa? ¿En qué piensa? En el desfile del día del matrimonio, en la ceremonia, en el oficiante, en la luna de miel, en la casa donde va a vivir, en el hogar que va a ocupar ahora de nuevo porque le toca abandonar el papá, la mamá y irse a otro lugar. Los conceptos que tenemos hoy nosotros serán los mismos conceptos que el pueblo judío tenía, el pueblo hebreo tenía cuando estaba en Egipto. Pensarían solamente en la boda, en la comida, en el desfile, en la luna de miel, en la nueva casa, en los muebles, en las vitrinas, en el tocador, en las colonias, en los ungüentos. ¿En qué pensaría esa gente? O solamente o simplemente en la luna de miel. Pues bien, dice el texto: entonces el faraón mandó a decir a todo su pueblo: echad al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña conservarle la vida. Yo quiero que hablemos o charlemos hoy sobre construyendo buenas barquillas en casa. Construyendo buenas barquillas en casa. Construyendo buenas barquillas en casa. Pudiéramos pensar el tiempo de hoy no es igual al tiempo del texto. Ese texto está fuera de contexto en este tiempo, porque estamos en una generación civilizada, sabia, entendida, capacitada, intelectual, muy razonable. Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. De Leví con una mujer levita. Esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. ¿Para qué madre o para qué padre su hijo no es hermoso? Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es activar su fe. Cuando te casas, cuando piensas en casarte, piensas en que el momento difícil acudirás al divorcio, a la separación o a la fe en Dios.
ella activó la fe en Dios. Tomó una arquilla o barquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre juncos a la orilla del Nilo. Ustedes saben que el Nilo era el dios, el río dios de los egipcios. Su hermana se mantuvo a distancia para ver lo que le acontecería a aquel niño. ¿Eso sería una coincidencia? ¿O sería un pensamiento con propósito? ¿Una idea de Dios o una simple casualidad? La familia que construye barquillas en casa firmes no está pensando en el sistema de los faraones ni está pensando en el sistema del mundo. Está pensando en que Dios guardará su descendencia. ¿Y qué pensar cuando dice el texto, versículo 5, entonces la hija de Faraón descendió al Nilo para bañarse? Y mientras sus doncellas paseaban por la ribera del río, del Nilo o la orilla, ella vio la barquilla entre los juncos y envió a una de sus siervas que la tomase. Esto podría ser la presencia de Dios o una simple casualidad que esta mujer bajara a bañarse al río donde estaban los cocodrilos, los dioses cocodrilos, los dioses moncholos, los dioses peces. Y ella bajó al río a bañarse. Usted piensa y comienza a ordenar el pensamiento. Esta mujer, la mamá de este niño, toma la decisión a los 3 meses de poner a su hijo en una arquilla bien recubierta, bien fortalecida, con una esperanza: ese niño volverá otra vez a mis brazos. Ese niño volverá porque Dios lo traerá. Porque Dios me ha mostrado que lo va a traer, lo va a volver una vez más al seno de su hogar. Y cuando desciende esta mujer, la hija del faraón, acompañada con un séquito de doncellas, y abre el canastillo, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, eso llama la atención cuando usted lee ese texto, le debe llamar la atención cuando lee ese texto y dice, y viendo al niño llorando, tuvo compasión. Era la hija de Faraón. Conocía el decreto de su papá, de su padre, del rey, que ningún niño de los hebreos podía sobrevivir. Tenía que morir. Porque esta mujer tiene compasión de este niño. Porque esta mujer lo ve y se mueve a compasión al verlo. ¿No le parece que en la fe, en la familia y en los proyectos de Dios, Dios siempre está pendiente? Que Él cuidará de tu descendencia, pase lo que pase, venga lo que venga. Que lo que hay que construir, lo que hay que hacer es construir barquillas bien formadas, bien organizadas, bien proyectadas para el futuro, porque Dios se hará cargo de nuestras familias.
Dios se hará cargo de nuestra descendencia. Y llama la atención cuando ella dice: este es un niño de los hebreos. ¿Cómo supo que eran los hebreos? ¿Porque estaba en el río? ¿Por el aspecto? Escúchame, los principios de Dios son para ponerlos en práctica. Y esos nos van a identificar donde quiera que estemos. Este niño estaba circuncidado al 8º día. Y le habían puesto por nombre Moisés. Al ella verlo, se da cuenta que el niño está circuncidado. ¿Qué va a ver el faraón? ¿Qué va a ver la hija del faraón? ¿Qué va a ver el sistema en nosotros cuando nos encuentren a la vera del camino o en medio de circunstancias adversas? ¿Qué van a ver en nosotros? ¿Qué van a ver en esa iglesia que está creciendo hoy sin freno, sin instrucción, sin capacitación, sin organización, sin principios? ¿Qué van a ver? La hija de Faraón vio la circuncisión, el niño. ¿Qué va a ver el mundo en nosotros? Verso 7. Entonces la hermana del niño, que estaba ahí cerquita, preguntó a la hija del faraón: ¿por qué estaba esta muchacha ahí? ¿Por qué estaba María ahí? ¿Qué hacía María ahí? Y escúcheme, para que nuestras familias sean guardadas, para que nuestra sociedad sea guardada, para que nuestra descendencia sea guardada, necesitamos que toda la familia comience a funcionar como debe ser. Los padres, los hermanos mayores y los hijos menores. La muchacha se arriesgó por su hermano. ¿Qué tanto te arriesgas tú por tu familia? ¿Qué tanto te arriesgas tú por tus hermanos menores? ¿Qué tanto estás dando para que ellos no vayan al infierno? ¿Qué tanto estás ofreciendo para que ellos no caigan en la condenación? ¿Será que estás ayudando a construir las arquillas en casa? Y entonces María dijo: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe al niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Y entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Truco, coincidencia, estrategia o guianza de Dios. La familia que se enfrenta a estos tiempos y se enfrenta al problema de los faraones necesita no una estrategia, no un sistema, no una repetición de vagas promesas. Necesita dejarse guiar por Cristo Jesús, quien está en nosotros, para que nos guíe hacia el futuro. ¿Cuál será la proyección para mi familia, para mi hogar, para mis hermanos, para conservarlos? Pues somos la simiente del Dios verdadero sobre esta tierra, para que Él levante la iglesia que Él desea levantar sobre esta tierra, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Y la hija del faraón le dijo: levántate, llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y se lo llevó.
¿Qué tenía ese niño que la mujer, la hija del faraón, se arriesgó a ser asesinada? La respuesta es sencilla. Por la voluntad de Dios y por la gracia de Dios y por su presencia, la hija de Faraón se dio cuenta que en la vida de Moisés había un propósito. Y eso es lo que la gente va a cuidar de aquí en adelante. Hermano, hermana, niño, joven, adulto, caballero, anciano, Dios nos va a proteger y va a hacer que la sociedad nos proteja, pero bajo la guianza de Dios y que haya un propósito real. No es un propósito de caminar un tiempo en los caminos de Dios y luego apartarse a ver qué sabe el mundo y saborear los placeres del mundo. Lo que Dios quiere es que hayan gente en el futuro que rediman a este pueblo, que rediman a este país, que rediman este departamento, que rediman la sociedad, porque la sociedad necesita nuevos líderes para que se levanten para la gloria, honra y alabanza de Dios. Gente que se arriesga por nosotros todavía. Hay gente que dará lo último que le queda para que la iglesia siga existiendo. La persecución viene, pero también Dios va a levantar mucha gente a favor de la iglesia. Cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija del faraón. ¿Qué hizo la mamá de Moisés con Moisés durante todo ese tiempo que lo tuvo? Ahí es donde cambia el propósito del matrimonio. El matrimonio no es para tener sexo, simplemente. El matrimonio no es para deleitarse en la vida, como nos han hecho creer. El sistema ha divulgado las maneras, la forma, y ha promovido la lujuria para que la gente se encienda. Pero el propósito del matrimonio es mantener, sostener la estirpe que llevará a la victoria a las naciones, que es la iglesia de Cristo Jesús. En ese tiempo guardaba la semilla, que es Cristo. Pero en este tiempo guardará la iglesia, que es la sal y la luz de la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Lo que hacía esta mujer era educar al niño, construir la barquilla, construir los principios, colocarle todo lo que él necesitaba para que le sirviera a Dios en el futuro. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Con qué base los está llevando adelante? Entonces pudiéramos iniciar un tema titulado ¿Cómo mantener las nuevas generaciones en la iglesia? Entonces el faraón mandó decir a todo el pueblo, a todo su pueblo: echad al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña conserven en la vida. ¿En qué estaba pensando el faraón? Recuerden que este faraón ya no conocía a José. Se había olvidado, ya no había leído sobre lo que pasaba con José, no tenía ni idea de lo que había sucedido. En nuestra cultura, la cultura nuestra se quiere olvidar de lo que pasó y no tener memoria. Y este faraón dijo: niños que se mueran. Lo que necesitamos son mujeres
para nuestros hombres, para multiplicar la raza egipcia. Lo que necesitamos es un tipo que no procree más. Preguntémonos entonces, ¿por cuáles causas piensa usted que los hijos suyos se han ido de la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ellos no vienen a la iglesia? ¿Por qué ellos cuando están de 10, 12 años ya no quieren volver a la iglesia? Alguien decía porque, bueno, el sistema del mundo los está instruyendo para que no asistan a la iglesia. Otros decían, no, es que en los colegios, en las universidades hay un problema muy grande. Y tratan de socavar los principios que la gente no quiera ni desee venir a la iglesia. La iglesia hoy es difamada en todas partes. La iglesia hoy es menoscabada en todas partes. La iglesia hoy se ha convertido en un estorbo para la sociedad. Solamente que la sociedad nos admite porque le somos útiles. Pero al fin y al cabo, a lo último, la iglesia va a ser perseguida. ¿Cuáles fueron las estrategias que el faraón usó para acabar con el pueblo de Israel? ¿Las recuerdas? Trabajar, trabajar y trabajar. Si tú te dedicas a tu trabajo, te olvidas de tu familia, te olvidas de tus hijos no te van a ver, tus hijos no te van a observar, tus hijos no van a pasar tiempo contigo, tus hijos no van a pasar buen tiempo contigo, tus hijos no van a recrearse contigo, tus hijos no van a salir a comer contigo, tus hijos no van a salir a disfrutar un helado contigo, porque tú estarás siempre ocupado. Santo Dios. ¿Y qué era lo que él hacía? Y aumentó el trabajo en ellos. Y aumentó la construcción de otros municipios, de otros corregimientos, de otros pueblos. Y aumentó y aumentó y aumentó. Hasta que ellos lloraban del dolor en los brazos, en las piernas, en la columna, de llevar el yugo de esclavitud. Así como muchas veces a usted y a mí nos tocó llorar. Llorar bajo el efecto del licor, llorar sin el efecto del licor, cansados, turbados, sufrientes por el látigo furioso del enemigo que quiso destruirnos en una noche fatal. Pero un día Dios se apiadó de nosotros. Un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Un día Dios dijo, ya te voy a sacar de esa esclavitud, te voy a dar paz. Escúchame, el mundo, la sociedad puede ser muy rica, pero sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay reposo. Sin Cristo no hay sosiego. Sin Cristo no existe la tranquilidad, porque la paz y la tranquilidad vienen por Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos el texto 1, cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso lo tuvo escondido por 3 meses. Esto nos identifica que cuando usted diga que se va a casar, piense en la visión de Dios. ¿Para qué se casa? Y decirle a su esposa que no tenga hijos,
porque usted la quiere exactamente como cuando se casó y se mantenga con usted siempre, o usted está pensando en lo que Jehová Dios dijo, y bendijo Dios al hombre y le dijo: multiplicaos, creced y sojuzgad la tierra. Ay, predicador, usted parece que fuera del tercer mundo. Si no damos para mantener uno, ¿cómo mantenemos tres? Claro, porque usted se irguió y se volvió Dios. Claro, porque usted es otro anticristo. Pero cuando Dios es el que provee, Dios proveerá para todos los que lleguen a esta tierra. Dios lo levantará, Dios lo sostendrá. Aquí hay madres que tuvieron 15, 12, 13 hijos y están vivos. Hay que darle duro a la visión entonces. Hay que darle duro a la visión de Dios en nuestros hogares. Nuestros hogares no pueden seguir siendo el objeto de la visión del mundo, de la visión del sistema. Yo no estoy diciendo que tenga 10, 15, 20 hijos ahora, pero que usted no se apegue a la visión del mundo, que el mundo le dice: no, uno nomás. Se muere ese y usted queda solo en el mundo. Y cuando sea viejo se va a dar cuenta que los hijos hacen falta. Cuando usted tenga que pedirle permiso a una rodilla a la otra para caminar, usted se va a dar cuenta que necesita sus hijos. Cuando usted tenga que molerle el agua, se va a dar cuenta que necesita a sus hijos. Que lo que hicieron fue engañarlo. Porque desde el tiempo de los faraones hasta el final de los siglos, la proyección del mundo será parecida. Y escúcheme, no es responsabilidad entonces de la escuela dominical. Qué bella la escuela dominical. Pero la escuela dominical no es la responsable de formalizar y formar gente para gloria de Dios. Moisés no estuvo en la escuela dominical. Y Moisés fue formado para ser líder de su pueblo y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y usted dice: eso fue Moisés y su hijo. No sacará un pueblo, no sacará una nación, no sacará a los hebreos, no sacará a los egipcios, no sacará a ninguna cantidad de naciones de la esclavitud, pero sacará al resto de su familia de la esclavitud del pecado, de la maldad y de la obra del diablo. La ayudará a sacar, porque él será uno de los líderes que levantará a su pueblo para que sea servidor del Dios Altísimo. Otra cosita, no es el conocimiento solamente, no es las historias que se aprenden de Josué, David, Daniel, Moisés, Caleb, Josafat, de todos. Yo le pregunto a los niños, se saben todas las historias. ¿Qué es lo que los saca adelante entonces? Que nazcan de nuevo, desde pequeños que nazcan de nuevo, que sean nuevas criaturas en Cristo Jesús, que Cristo se manifieste en ellos, crezcan para la gloria de Dios. No son las oportunidades, no son las grandezas, no son los premios que se otorguen. ¿Sabe qué es lo que los lleva a ellos a servirle a Dios? Ver que Dios está con ellos en todo tiempo y en todo lugar. Él los va a sacar adelante. Y eso va a hacer que Cristo crezca en ellos. Ya no vivo yo, va a decir el niño, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él va a querer servirle.
Y usted tiene que procurar, no es la iglesia, no es la escuela dominical bíblica, no son los seminarios, no son los retiros, es la casa, es el hogar, es la familia, es cada familia la que tiene que procurar que se levante un avivamiento dentro de ella y los hijos crezcan en el temor de Jehová. Que ellos vean otra cosa, que ellos vean en nosotros que somos nuevas criaturas. Amén. Una de las tantas razones por la cual que los niños no volvieron a la iglesia no es porque no les guste la iglesia. Yo he hablado con jóvenes y los jóvenes añoran estar en la iglesia. Los jóvenes desean estar en la iglesia. Lo que pasa es que hubo una inyección letal que se les aplicó por parte del hogar, de la familia. Papá no daba buen ejemplo. Papá trataba mal a mamá. Mamá trataba mal a papá. El hermano mayor trataba mal a los menores. La hermana mayor trataba mal a los menores. Y bajo los ojos indolentes de su familia, es hora de enderezar el camino en casa. Dije, es hora de enderezar el camino en casa. Si usted no está viviendo eso en su casa, haga caso omiso, no le ponga cuidado. Páselo por encima. Pero si usted ha vivido esta historia, es hora de iniciar. Es hora de pedir perdón. Es hora de decirle al hijo, hijo, cuánto lo lamento, cómo me porté yo, como si no hubiera sido un cristiano, como si no hubiera conocido los caminos de Dios, como si no hubiera sabido lo que tenía que hacer. Hora, mamá, de decirle al hijo, a la hija, perdóname, porque yo no debí comportarme de la manera que me comporté. Y comenzar a vivir una vida armoniosa en casa. Si hay armonía, si Cristo está en la casa, si hay paz en la casa, los hijos crecerán con deseos de servirle, de amar, de obedecer, de vivir para Dios, de caminar para Dios, de sufrir por Dios. Moisés no le fue fácil. 40 años en el desierto. Porque Moisés amaba tanto a Israel. Porque su mamá lo enseñó a amar a Israel. Su mamá lo enseñó a orar por Israel. Su mamá lo enseñó a ponerle atención a los hechos que tenían que ver con Israel. Ah, pero eso era ella, predicador. Usted ha sido llamado para que enseñe al hijo a observar la iglesia y a tener misericordia de ella y a orar por ella y a clamar a Dios por ella y a sentir ese fuego del Espíritu en su vida por la iglesia, para que la iglesia permanezca, porque la iglesia es la sal de este mundo. Se requiere entonces sabiduría divina, con estrategia divina, con fe en los principios, en Dios primero, y luego sabiendo que esos principios se van a hacer realidad en nuestra familia. Oye, ese texto de no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, todavía está vigente. Su hijo, y no vayas a caer en las ardides, en la mentira, en el engaño que muchos hemos caído. Yo le hago favor a ese que pasa por la calle pidiendo 5 centavitos para el pan, porque es que mis hijos están regados y yo no sé, cualquiera le hace el favor a ellos.
El que le hace el favor a mis hijos se llama Jehová de los ejércitos. El que tiene misericordia de mis hijos se llama el Dios divino. El que envía provisión temprana y tardía sobre mi familia se llama el Dios omnipotente, el Dios santo y poderoso. Bendito sea su nombre. Son mitologías que se han crecido y han sido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué digo eso? ¿Basado en qué digo eso? ¿Recuerdan lo que la hija de Faraón miró en Moisés? Ella lo vio hermoso, ¿cierto? Y después dijo, este es uno de los hijos de los... ¿Por qué? Porque vio la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Y dijo, este es de la fe de Abraham. Este es de la fe del Dios Altísimo. Estos son hijos de la fe del Dios Todopoderoso. Por eso lo conoció. No van a ver señal en tu cuerpo, pero van a ver que Cristo fluye en tu vida, que Cristo crece en tu vida, que Cristo se alimenta de lo que tú haces y vive para los demás y hace para la gloria y honra del Dios Altísimo. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la cubrió de asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Su hermana estuvo atenta a ver qué pasaba con el niño. ¿Cómo construimos buenas arquillas? ¿Cómo hacemos que nuestras generaciones continúen en la iglesia? Cuando con propósito, no como los que no tienen a Dios, sino marcando la diferencia, construimos, andamos y vivimos. Los hijos van a descubrir que tienen un papá que cree en Dios, que tienen una mamá que cree en Dios, que las obras impías quedaron atrás y se está abriendo camino en el desierto para dejar un legado de paz y de bendición a sus hijos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces la hija de Faraón descendió al Nilo a bañarse y usted conoce ya la historia. ¿Quién le dio la posibilidad a la hija del Faraón violar los decretos del Faraón? Pregúntese en esta mañana. Porque era hija del Faraón, podía hacer eso. Los decretos son para cumplirse, no para violarse. Y donde existe la pena de muerte, menos. Pero ¿sabe quién usó a la hija de Faraón? Dios. Si tú siembras en tu hogar, en tu familia, la palabra de esperanza, la palabra de vida, y das el ejemplo todos los días, en el futuro Dios levantará del que usted menos piense, y donde usted menos piense, levantará gente que guarde a su familia, que conserve a su familia, porque la familia iglesia irá a hacer falta sobre esta tierra. Todos los días de su vida necesitarán a la iglesia que permanezca sobre la tierra, porque la iglesia, la tierra sin la iglesia se destruirá, se hundirá, pero con la iglesia ahí estará fortaleciéndose y siguiendo hacia adelante. Bendito sea Dios. Dios va a usar entonces todo tipo de persona para que la iglesia permanezca. Cuando hablo de la iglesia estoy diciendo que tus hijos permanezcan también,
que tu descendencia continúe, que tu descendencia se mantenga, que tu descendencia no le falte pan. Dios usará los medios y recursos necesarios, pero hay que comenzar a construir para la gloria de Dios. Usted tiene que casarse con un propósito, y es el de que la simiente del Dios Altísimo permanezca. Si usted es hijo de Dios, tiene que serlo hoy, mañana y siempre. Usted no se case, o usted no empezó la obra para quedarse en el camino. Usted empezó la obra para continuar hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos revisar nuestra metodología. Necesitamos revisar nuestra visión. Necesitamos revisar nuestros principios con los cuales estamos viviendo en familia. Es que ella escogió el camino y usted la deja quieta, lo deja quieto y nunca le vuelve a decir más nada. Si tu hijo quiere no volverte a ver, que sea por decirle: vuelve a Cristo, vuelve a Dios, vuelve a aquel que te llamó, vuelve a la simiente para que nos veamos en el cielo. No te dejes perder, no te dejes ganar la batalla. Revisemos entonces con qué diligencia estamos criando a los niños, con qué disciplina estamos criando, o con intencionalidad de que adoren al Dios Altísimo, con el proyecto de que cuando yo muera alguien quede en mi reemplazo de mi familia, alguien levante la bandera que se cayó. Esa es la visión del pueblo de Israel. Podrán morirse o podrán matar una cantidad, pero los que queden vuelven a poblar otra vez la nación y siguen adelante con su victoria. Y te dice: predicador, yo me equivoqué, yo fallé. Pues pídale perdón a Dios y pídale perdón a sus hijos, pídale perdón a su esposa, pero no se quede solamente en pedir perdón, no sea vivo. Pida perdón y cambie, pida perdón y sea diferente. Pida perdón y comparta. Pida perdón y instruya. Pida perdón y siga adelante. Pida perdón porque todavía hay tiempo para restaurar nuestros hogares. Todavía hay tiempo para continuar construyendo esa barquilla que hace tiempos Dios nos mandó a construir. ¿O usted cree que es una idea vaga de que este señor y la señora construyeran una barquilla o una arquilla? También Noé construyera una barca, una arca grandísima. ¿De qué nos habla la arquilla? ¿Y de qué nos habla la barca? ¿No le parece que nos habla de Cristo Jesús? Hay que conservar a nuestra familia en los hilos del camino del Dios Altísimo, del Cristo de la gloria, para que cuando crezcan no se aparten de Él, sino que deseen amarle, servirle, obedecerle, seguirle. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra manera de ser, de comportarnos, servirá para que nuestros hijos quieran volver a la iglesia, quieran continuar en la iglesia. Una actitud adecuada en este momento haría revolucionar el corazón de tu hijo. Un reconocimiento de las fallas haría revolucionar a tu hijo, a tu hija, a tu descendencia. Es hora de reiniciar. Es hora de hacer un par en el camino y decirle a Dios: ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo morí el día que entregué mi vida a Cristo Jesús. Y ahora lo que me queda es una nueva vida en Cristo Jesús. Seguiré, caminaré, andaré y llegaré hasta el final de mi carrera. Y una de las mayores intencionalidades que debe haber en nosotros como padres de familia es que todos nuestros hijos lleguen al reino de Dios. Repito, una de las grandes intencionalidades de nosotros como padres es que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos lleguen al reino de Dios.